Muy buenas, en el blog tenéis, en la página principal, en compartir trabajo primer trimestre, tenéis aquí el documento que pone visigodos para examen, ¿vale? Lo descargáis. Este es la remodelación que ha hecho el grupo de los humanistas con respecto al trabajo que pusieron y que nos va a servir como base para el inicio de lo que será el tema siguiente, que será el Andaluz. Bien. En dicho documento encontramos tres partes bien diferenciadas. En primer lugar, cómo se asentaron los visigodos en la península. En segundo lugar, ese enfrentamiento de guerra civil que existía entre Leovigildo con su hijo Hermenegildo y su posterior hijo Recaredo. Y finalmente lo que nos va a enlazar con el tema del Andaluz, que será el problema de Pitiza y de Don Rodrigo. Bien. Comenzando por el principio, recordemos que los pueblos germanos habían sido pueblos que habían propiciado la caída de Roma, ¿no? Como ya sabéis. Y uno de esos pueblos, uno de los más romanizados, pues eran los visigodos. Unos visigodos que decidieron llegar a la península ibérica en torno al 418 al 507, ¿vale? Ocupando partes de Francia. Lo que ocurre es que en el 507, el rey, como ya sabéis, Clodoveo, pues vence a los visigodos en la batalla de Bouillé, es decir, en toda la zona sur de Francia, ¿de acuerdo? Salvo una zona de la Septimane, que es una parte oriental de Francia, ¿vale? Claro, antes la capital estaba en Tolosa, ahora la capital pasa a Toledo, puesto que ya los visigodos van a permanecer solo en la península ibérica. ¿Desde cuándo? Pues desde el 507 oficialmente hasta el 711, en la que Tarik, ya lo veremos, no os preocupéis por eso, Tarik vencerá al último rey de los visigodos, que será Don Rodrigo, en la famosa batalla de Guadalete. Pero entre ese proceso, es decir, entre el inicio, entre el asentamiento y el final, ¿hay algún periodo importante que destacar? Pues sí, una guerra civil entre Leovigildo y Hermenegildo. Vamos a ver. Importante, el pueblo visigodo es un pueblo de lengua goda, lengua gótica, y cuya religión es el arrianismo, ¿vale? Eso provoca un enfrentamiento con ciertas ideas romanas que había sobre todo en el sur peninsular, en la zona de la Bética, en la zona de Andalucía, podríamos decir. Puesto que en Andalucía se tenía principalmente como religión el catolicismo, que era de gente mucho más culta, mucho más preparada y que, bueno, pues que no estaba aceptada por una gran parte de la sociedad visigoda. El rey Leovigildo es un rey que es arriano, y nombró o nombraría a sus dos hijos, Hermenegildo y Recaredo, como sucesores de su trono. En el caso de Hermenegildo, lo hará en el sur, en la Bética, mientras que a Recaredo se le dará la ciudad de nueva fundación, que será Recópolis. Bien, la cuestión es que un año después, es decir, en el 580, Leovigildo ha expandido su poder por toda la península ibérica hasta el punto. Entonces es importante que entendamos que Leovigildo, una vez que asocia a su poder a sus dos hijos, Hermenegildo y Recaredo, ¿vale?, establece un concilio arriano, es decir, va a promover que ese concilio se expanda por toda la península y sobre todo tras sus conquistas y eliminación de bizantinos en el sur peninsular. ¿De acuerdo? ¿Recordáis que Bizancio permaneció en el sur peninsular, en la zona de Granada, Almería? Pues será Leovigildo el que acabaría con eso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué propiciaba? Que el arrianismo se elegiría como religión nacional. Es decir, la religión que estaba asociada al pueblo godo. Y Leovigildo demostraría de esa forma cuáles eran las ventajas de pertenecer a esa religión. Problema, que Hermenegildo, uno de sus hijos, resulta de que se casa con una mujer que era católica. Y por tanto Hermenegildo abraza el catolicismo. ¿Eso qué provoca? Pues que hay un enfrentamiento entre el arrianismo de Leovigildo y el catolicismo de Hermenegildo. ¿Qué provoca eso? Guerra civil entre los dos. En el caso de Hermenegildo morirá
Pero entonces eso provoca que tras el fallecimiento de Leovigildo, pues, y la muerte también de Leovigildo, que fue anteriormente excomulgado porque no se consideraba el catolicismo como una religión oficial, Recaredo sí va a renunciar a esa política religiosa de su padre, aunque va a mantener la política militar del mismo. De esa forma va a realizar un concilio, una reunión entre obispos arrianos y obispos católicos, en el que se quiere finalizar todo este proceso a través de una unión entre las dos iglesias. Claro, ¿en qué va a acabar este periodo? En que, importante fecha, en el 589, el rey Recaredo convocará el tercer concilio de Toledo, por el cual Recaredo, su familia y todos sus descendientes y todos los próximos reyes godos abrazarán y se convertirán al catolicismo, acabando con el arrianismo y por tanto planteando un nuevo ideal en España, un ideal que se llamará el ideal gótico, que será fundamental para toda la reconquista cristiana. Cuando veremos que los musulmanes llegan a la península en el 711 y mantienen a todos los habitantes antiguos visigodos y nuevos cristianos en el norte peninsular, lo que les da fuerza para avanzar y reconquistar España es el ideal gótico, es decir, la idea del abrazamiento del catolicismo por parte de Recaredo en España. ¿Vale? ¿Cómo terminará todo el proceso visigodo en la península? Después del asentamiento en Toledo, en la guerra civil de Leovigildo y Leovigildo, lo he dicho el mismo, Leovigildo y Hermenegildo, pues acabará con un rey. Ese rey será Witiza, también te he dicho Bitiza. Bitiza es un rey que sucederá tras el rey visigodo Égica, muy importante en cuestiones políticas, que no vamos a entrar puesto que no tenéis que saber todo esto, pero el problema va a estar en la disputa del poder con respecto a don Rodrigo, o también dicho en lenguas antiguas, Roderico. Bien, Roderico es un rey, por así decirlo, de monarquía electiva. Es decir, hablamos de que tú eres el rey porque yo te elijo a ti. Electivo, elegir. Witiza lo hace mediante herencia. ¿Veis que es el Égica es su padre y el hijo es Bitiza? Lo hace por herencia. Uno por herencia, otro por monarquía electiva. Problema. Unos eligen a Bitiza como rey y otros eligen a don Rodrigo. Ya tenemos el problema montado en España. ¿Quién gobierna? ¿Don Rodrigo o Bitiza? Bitiza morirá. Pero serán sus hijos, los llamados los hijos de Bitiza, los que defenderán el trono que le corresponde por herencia, mientras que los que prefieren una monarquía electiva tendrán a don Rodrigo como emblema. Entramos, por tanto, en una nueva guerra civil, que será aprovechada por los musulmanes, Tarik y Muza, durante la dinastía Omeya, en el cual sabremos que los hijos de Bitiza fomentarán la derrota de don Rodrigo y don Rodrigo morirá huyendo tras la batalla del Guadalete. Por tanto, ideas fundamentales que hay que recordar. 1. Que los visigodos se asientan en el 507 tras la batalla de Bouillé y toman como capital Toledo en vez de Tolosa. En segundo lugar, la guerra civil de Leovigildo y Hermenegildo, provocada por la división religiosa de arrianos, Leovigildo, y católicos, Hermenegildo, que al final de todo el proceso y de la muerte de los dos, acabará con Recaredo formulando el tercer concilio de Toledo, abrazándose al catolicismo hasta el final. Y por último, una nueva guerra civil entre los hijos de Bitiza y don Rodrigo, para saber si se accede a una monarquía electiva o bien a una monarquía de tipo hereditaria. Con respecto al arte, que tenéis en la página 137 de vuestro libro, es importante destacar varias partes fundamentales de lo que será la historia. No es el libro nuevo, no tiene... Dentro
dentro del arte musulmán, que como he dicho está en la página 137, hay que entender varias partes. La primera de ellas es el alminar. El alminar es donde se encuentra el, lo escribo aquí, almuédano. Hemos dicho, por tanto, que en el alminar se encuentra el almuédano. El almuédano es el que llama la oración, ¿vale? En el mundo musulmán la campana no existe. La campana es un elemento cristiano. Lo que llama a esa oración, lo que llama a los fieles es el almuédano, que se sitúa en lo alto del alminar. El alminar es simplemente la torre. ¿De acuerdo? Es decir, el alminar, que también se llama de alguna manera el minarete. En la torre, alminar o minarete, donde se encuentra, como he dicho, el almuédano. Es importante que entendamos la parte que se llama el san o sabil, ¿de acuerdo? El patio, que es el san, ¿vale? El patio, toda la explanada sería el patio. Y el centro, es decir, la fuente de las abluciones, o también llamado sabil, ¿vale? Es donde los musulmanes tenían que limpiarse, purificarse. No me refiero a limpiarse de darse una ducha, no. De purificarse, de cómo lavarse las manos, estar saneados para poder entrar en lo que será la sala de oración, que es el haram. El haram es la sala donde todos los musulmanes van a rezar mirando a la qibla. La qibla es el muro que está orientado hacia la Meca. Todos los musulmanes tienen que rezar orientados hacia la Meca. Todos. Y dentro de una mezquita, la zona donde se reza es la sala del haram, que es donde tienen que mirar la capilla llamada el mihrab, y dentro del mihrab tenemos el muro de la qibla. Esa qibla orientada hacia la piedra de la Kaaba, que está situada en la Meca. Una piedra de la Kaaba que recordar que es una piedra que establece los principios de Adán y de Eva, según crónicas musulmanas. Por tanto, y con esto terminamos este vídeo, partes importantes de una mezquita: alminar o minarete, donde el almuédano llama la oración; el patio, el san, donde todos los musulmanes entran, para luego hacer la fuente de las abluciones, el sabil, donde van a purificarse, no a darse una ducha, a purificarse. Luego, esos musulmanes ya purificados entran dentro de lo que sería la sala de oración, el haram. Dentro del haram encontraremos una capilla, que será el mihrab, y dentro del mihrab la qibla, que es el muro mirado hacia la Meca, donde todos los musulmanes tienen que orar. ¿De acuerdo? Si tenéis alguna duda por lo que sea, me escribís, ya sabéis que tenéis un foro disponible, y espero que sea de vuestra ayuda. Hasta mañana.